Vamos a ir a Filipenses entonces nuevamente en esta mañana. El amor engendra amor es el título para nuestro sermón en esta mañana. El amor engendra amor. Filipenses capítulo 1, los versículos 7 y 8. Es la primera vez que después de una visita de algunos hermanos del exterior, no tengamos a uno de ellos compartiéndonos la palabra. Yo estaba muy entusiasmado por escuchar a algunos de ellos, ¿no? Y dije también ha de ser un tiempo para tomar un breve descanso una vez más. Pero el Señor tiene sus propósitos y sus planes y Él lo hace así. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Versículo 3 hasta el versículo 8 vamos a dar lectura. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Por cuantos tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Palabra del Señor y oramos. Bendito Padre eterno, cuán fiel eres a pesar, Señor, de nuestra infidelidad. Gracias por la fortaleza que tú nos das, Señor, para seguir corriendo en esta carrera que tú nos has llamado. Y hoy, Señor, en esta mañana hemos venido muchos de tus hijos a este lugar, a tu casa, para escuchar tu palabra. Con diferentes situaciones, circunstancias que atravesamos, algunos, Señor, con conflictos tal vez familiares en el hogar, tal vez, Señor, relaciones de padres a hijos, tal vez, Padre eterno, rotas, heridas tal vez que existen, Señor, aún entre esposos, conflictos entre hermanos, Señor, en tu congregación, dificultades, Señor, necesidades que atravesamos, entre tanto vamos peregrinando, Señor. Pero tu palabra es la que nos ayuda, Señor, a recordar tus promesas y entender que tu fidelidad, Señor, es grande, que no cambiará a pesar, Señor, de nuestras debilidades. Tú eres fiel a pesar de nosotros. En esta mañana, Señor, te agradecemos en primer lugar por que nos has dado un nuevo día. Y un nuevo día, Señor, que es tu día, el primer día, Señor, de esta semana, separado para ti. Queremos, Señor, meditar en tu palabra en esta oportunidad. Padre, hemos entonado himnos, canciones que hablan de la gran obra que tú has hecho por nosotros. Y también, Señor, hoy al abrir tu palabra queremos ver en ella todo lo que tú, Señor, has hecho, haces y seguirás haciendo en cada una de nuestras vidas. Prepara, Señor, los corazones y la mente de tus hijos. Señor, haz que esas voluntades puedan inclinarse hacia ti. Y dame palabras, Señor, para hablar a tu pueblo, entendiendo que solo somos instrumentos en tus manos. Así, Padre, nos acercamos a ti, hasta el trono de tu gracia, confiados y seguros de que tú oyes nuestras oraciones, porque lo hacemos en ese bendito nombre, sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El amor engendra amor. Hemos dicho que una vida cristocéntrica resultará en una vida de gozo. Es decir, una vida que está centrada en la mente de Cristo siempre ha de resultar en una vida de gozo, a pesar de las circunstancias por las que nosotros atravesamos. El apóstol Pablo, en este primer capítulo y en los primeros versículos que hemos estado estudiando,
continúa afirmando su confianza en relación a la salvación de los creyentes de la iglesia de Filipos. Y en los dos versículos que hoy hemos de ver, que podamos nosotros comprender, hermanos, que una verdadera comunión no simplemente es algo que sucede en la mente, en nuestro pensamiento, sino que también incluye el corazón, aquel lugar especial que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y para entender mejor estos dos versículos vamos a ir dividiéndolo en tres partes. El primer punto que estaremos observando será: Pablo expresa su amor a los creyentes de Filipos. El versículo 7, la parte A. También veremos cómo Pablo expresa la fidelidad de los creyentes de Filipos. Versículo 7b. Y finalmente estaremos viendo cómo Pablo expresa su añoranza a los creyentes de Filipos. Versículo 8. Recordemos un poco el contexto en el que Pablo ha escrito esta carta. Él estaba preso en Roma cuando comenzó a escribir esta carta. En esa carta que hoy la tenemos en nuestras manos nosotros, él hace mención de su prisión, hace mención de sus cadenas, menciona también el palacio del rey en César en aquel tiempo. Pero hemos visto también cómo la iglesia de Filipos amaba al apóstol Pablo y Pablo también los amaba a ellos. Había un amor recíproco entre el uno y el otro. Y por el amor que le tenían los hermanos de Filipos, al enterarse de que Pablo estaba prisionero en Roma, entonces enviaron a uno de sus siervos, uno de los que estaba sirviendo en la iglesia de Filipos, Epafrodito. Pero es interesante cómo la iglesia, ese su amor no era simplemente palabras. No le enviaron a Epafrodito con las manos vacías, sino que le enviaron con donaciones, con regalos. Le llevaron también el corazón que tenían los hermanos de Filipos, ese sentimiento, ese deseo que ellos tenían de ver al apóstol Pablo que pueda seguir triunfando en el evangelio. Y Pablo, por ese amor que también les tenía a los hermanos de Filipos, envía esta carta y lo hace con todo su corazón. En esta carta Pablo expresa su amor, el afecto que tenía por cada uno de ellos. Pero también Pablo quería informarles sobre su encarcelamiento, las cosas que estaban sucediendo a su alrededor. Quería alentarlos también en medio de las aflicciones y persecuciones que ellos también estaban atravesando en Filipos. Él quería estimularlos al amor, a cada uno de ellos, que pueda persistir el amor entre ellos. También los estaba llevando a través de esta carta hacia la unidad, a la paz, a la armonía que tiene que existir en una congregación. Pero también quería advertirles en contra de los falsos maestros que estaban tratando de mezclar el evangelio. Estaban tratando de mezclar las obras y la gracia. Entonces es una carta con mucho contenido, una carta pequeña, corta, pero que tiene muchas enseñanzas. El apóstol Pablo está exhortándoles a una vida, a una conducta santa que tienen que tener los hermanos. Pero también quiere agradecerles a cada uno de ellos por el interés que tenían sobre la vida del apóstol Pablo. Así que hay mucho para poder asimilar y aplicar en nuestra vida en esta carta pequeña. Una vez más, quiero que pueda quedar afirmado las ideas centrales de cada capítulo en esta carta. Ya hemos dicho, en esta carta encontramos nosotros el propósito de la vida y lo encontramos en el versículo 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Ahí está el propósito de la vida. Pero no solo eso, también está ahí el modelo de la vida. El capítulo 2, el verso 5, Pablo dirá: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero ahí encontramos también el premio de la vida. El capítulo 3, el verso 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús. Y finalmente, ahí en esta carta está el poder de la vida. Y Pablo dirá en el capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero que esto pueda quedar grabado en la mente, en el corazón de cada uno de ustedes. Aquí está el propósito, el modelo, el premio, el poder de la vida. Así que en Filipenses tenemos mucho contenido para poder aprovechar y aplicarlo en nuestras vidas. El primer capítulo, mis hermanos, enfatiza las circunstancias por las que pasan los hijos del Señor. Y como ejemplo, como modelo, coloca el apóstol Pablo las propias circunstancias en las que él estaba atravesando. Y nos está mostrando que no hay circunstancia, ninguna circunstancia, hermanos, nos tiene que quitar el gozo, ese gozo que nos pertenece a cada uno por derecho, gozo que el Señor ha derramado en cada corazón. Si tú comprendiste, hermano, hermana, el propósito de tu vida, ninguna circunstancia te robará el gozo. Una vez más, reiteradamente quiero decirles, ese gozo que nos pertenece por derecho. Cuando tú hayas comprendido el propósito para tu vida, podrás decir como el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no interesa cualquier circunstancia por la que yo esté pasando, porque tengo el propósito definido para el cual he sido llamado. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo está prisionero, está encadenado, y en esas circunstancias Pablo no está pensando en sí mismo. No encontramos palabras de lamento en los labios de Pablo. No encontramos tristeza, ni dolor, ni queja. No hay amargura. Lo contrario, lo que vemos Pablo expresando gozo y animando y alentando a los creyentes allá en Filipos. En tal situación, en tal circunstancia, el apóstol Pablo piensa en los demás y no en sí mismo. La mente de Pablo está en cada creyente de la iglesia de Filipos. Él los tiene en su mente. Eso es lo que hemos visto en los primeros 3, 4, 5, 6, ahí en esos versículos. Eso hemos estado ya estudiando. Los creyentes de Filipos experimentaban una verdadera coinonía, una verdadera comunión. Y esa comunión estaba fundamentada, tenía su fundamento, su base en el Evangelio. Pero no solamente eso, sino que también ellos perseveraban, mis hermanos, en esa comunión. Y ese es el modelo para la iglesia también, para cada uno de nosotros. Por eso Pablo les dice, desde el primer día hasta el día de hoy. Ahí encontramos nosotros la perseverancia de cada creyente. Pero también hemos visto en el versículo 6, la preservación divina. Pablo estaba persuadido, estaba seguro de que aquella obra que él había comenzado, Dios mismo se iba a encargar de concluirla, de perfeccionarla. Y eso sucedería hasta el día del Señor, hasta su venida. Eso es algo del contexto y recordando lo que ya hemos estado viendo hasta este punto. Veamos en esta mañana entonces, hermanos, en primer lugar, Pablo expresa ahora su amor a los creyentes de Filipos. ¿Y qué dice el versículo 7? Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Pablo dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. ¿No es sorprendente, mis hermanos, que Pablo esté pensando en otros en lugar de pensar en sí mismo? Verdaderamente es sorprendente, mis hermanos. En los versículos 3, 4, 5 y 6, Pablo los tiene a los creyentes de Filipos, como ya hemos dicho, en su mente, en su pensamiento. Él los va recordando continuamente, por su mente va pasando cada rostro de cada creyente. Pero ahora en el versículo 7 y en el 8,
la idea es concreta y clara. Y principalmente el versículo 7, ¿qué va a decir Pablo? Os tengo en mi corazón. No solamente Pablo los tenía en su mente a los creyentes de Filipos, sino que los tenía también en su corazón. Los llevaba en su corazón el apóstol Pablo. Pablo inicia el versículo 6 diciendo, o el versículo 7 diciendo, como me es justo sentir esto de todos vosotros. Si tú puedes ver detenidamente esa declaración de Pablo, te vas a dar cuenta que Pablo, hermanos, está llevando nuestro pensamiento a los primeros versículos. Versículos 3, 4, 5 y 6. La vida de los hermanos de Filipos daban evidencia de que eran hijos genuinos, verdaderos de Dios. Por eso dijo el apóstol Pablo, estoy persuadido, estoy seguro, no dudaba de la salvación de los creyentes de Filipos. Y por esa razón ahora el apóstol Pablo declara diciendo, me es justo sentir esto de vosotros. Me es justo sentir esto de vosotros. En estos días hemos tenido una actividad y cuando uno es un líder espiritual, en la mente y en el corazón de los pastores está el anhelo y el deseo de ver a cada creyente, a cada oveja, seguir preparándose, conociendo más a Dios. Y yo puedo ver y comprender lo que Pablo también vivía en aquel tiempo. Y cuando de pronto tal vez se presenta la actividad misma en sí y uno no ve a muchos de los hermanos que quisiera ver, hay tristeza en el corazón de un pastor. Pero cuando los ve, hermanos, hay gozo. Uno está seguro, está confiado, está persuadido como Pablo y puede decir, verdaderamente este es un hijo de Dios. Porque toma como prioridades las cosas espirituales. Es capaz de sacrificar otros aspectos de su vida para seguir conociendo más y más a su Señor. Y eso trae gozo en la vida de un siervo del Señor. Y eso era lo que Pablo veía en los creyentes de Filipos. Y por eso Pablo puede declarar ahora diciendo, me es justo sentir esto de vosotros. Está diciendo, yo he palpado en la vida de ustedes. Estoy convencido. Si yo no llegaría a sentir o declarar esto que hoy estoy diciendo, sería injusto. Pero eso es justo que yo tenga que decir y sentir por cada uno de nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo. Hermanos, esto nos tiene que hacer meditar mucho a cada uno de nosotros. Nuestras vidas realmente manifiestan que somos hijos verdaderos del Señor. ¿Cómo no dar gracias a Dios cuando Pablo, mis hermanos, ve la vida de cada creyente allá en Filipos? Cuando tiene la información de cada uno de ellos sobre la vida espiritual de ellos, ¿cómo no terminar con un corazón agradecido? Y por eso Pablo va a decir, me es justo sentir esto. La palabra sentir, hermanos, también se puede traducir como tenerlos en alta estima. Es como si Pablo estuviera diciendo entonces, ¿cómo no tenerlos en alta estima a ustedes? Considerando que ustedes son creyentes genuinos. Y este sentimiento del que Pablo está hablando es una acción continua, es una acción permanente, es una acción real. No es simplemente por un momento. Ese era el corazón que Pablo tenía en relación a la vida de cada uno de los creyentes. Y por esa razón Pablo va a continuar diciendo, no solo tengo que tenerlos en mi mente a ustedes,
sepan que yo los tengo en mi corazón. Hermanos, es posible tener en nuestras mentes a muchos de nuestros hermanos que están en esta mañana alrededor de nosotros, sin tenerlos realmente en nuestros corazones. Muchos de nosotros podemos recordar y pensar en algunos de los hermanos, y tal vez recordarnos de todos los hermanos, pero no necesariamente quiere decir eso que los tenemos a todos en nuestro corazón. Pero Pablo sí recordaba continuamente sobre cada uno de ellos, pero también los llevaba en su corazón. El amor sincero de Pablo por los hermanos de Filipos fue algo que él no podía esconder. No lo podía ocultar el apóstol Pablo. Queridos hermanos, el amor cristiano es la evidencia de nuestra salvación. El amor entre los unos y los otros en este lugar es la evidencia de nuestra salvación. Primera Juan capítulo 3, el verso 14 dice, Primera Juan 3, 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Miren lo que dice Juan. Sabemos. Otra vez estamos convencidos. Estamos seguros que hemos pasado de muerte a vida. Es decir, hemos experimentado la salvación. ¿Cómo sabemos? En que amamos a los hermanos. En que amamos a los hermanos. El amor entre hermanos es la marca, es la garantía de que somos hijos de Dios. Y en el caso del apóstol Pablo, ¿cómo demostró él su amor a los hermanos de Filipos? La historia nos cuenta. Su palabra nos habla de eso. El mismo Pablo da testimonio de eso. Pablo estaba sufriendo por ellos. Y sus cadenas eran la prueba del amor que él los tenía a los hermanos de Filipos. Si miramos Efesios capítulo 3, el verso 1, podremos ver ahí al apóstol Pablo diciendo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles. Él se declara prisionero de Cristo Jesús, no prisionero de Roma, no prisionero del sistema de ese tiempo, sino prisionero de Cristo Jesús. Por medio del juicio que Pablo iba a pasar, el evangelio, mis hermanos, iba a obtener una buena acogida, una buena audiencia ante los oficiales de Roma. Y esto iba a afectar a los hermanos también de Filipos. Recuerden que Filipos era una colonia romana. Y la actitud del apóstol Pablo allá en Roma, hermanos, afectaría también a la vida de los creyentes de Filipos. El amor de Pablo no era algo, hermanos, simplemente de labios. Era un amor práctico. Pablo consideró sus circunstancias difíciles como una oportunidad para proclamar, para defender, para confirmar el evangelio. Y ese testimonio iba a fortalecer a los hermanos de Filipos. Y no solamente a los hermanos de ese tiempo, también a los hermanos de todo el mundo y en todos los lugares. Pero ¿cómo pueden los creyentes aprender y poner en práctica esta clase de amor? Qué triste es escuchar muchas veces en el contexto de la iglesia, de la congregación, entre creyentes, entre hermanos. Tal vez tú alguna vez has oído también decir algo semejante a eso. Me llevo mejor con mis amigos incrédulos, con aquellos que no son cristianos. O tal vez tú mismo has expresado esas palabras en algún momento y has dicho, bueno, yo me llevo mejor con aquellos que no vienen a la iglesia, con los incrédulos. ¿No es triste, mis hermanos, eso? ¿No es doloroso pensar de esa manera?
cuando debería de ser lo opuesto, lo contrario. Ya hemos dicho que tú y yo no podemos tener comunión con nadie a menos que tenga el mismo evangelio en común. Es el evangelio que nos une. ¿Y cómo podíamos tener comunión con alguien que no conoce al Señor? Pero muchas veces algunos expresan y dicen eso. No, con los hermanos de la iglesia es problema. Es mejor con los incrédulos. Y tú tienes que saber que el amor cristiano no es algo que nosotros producimos, mis hermanos. Es algo que Dios obra en y a través de nosotros. No es un amor que surge de nosotros. Es el amor que Dios ha derramado en cada corazón. Lo dice Romanos 5:5. Romanos 5:5. Ahí dice Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando dejamos a Dios que perfeccione su obra en nosotros, entonces estamos creciendo en ese amor los unos para con los otros. No es suficiente tener a los hermanos, por lo tanto, en nuestra mente, sino que también tenemos que tenerlos en nuestros corazones. ¿Y cómo puedes saber tú esto, que los tienes en tu corazón? ¿Estás interesado en ellos? ¿Te preocupa la vida espiritual de cada uno de ellos? ¿Por el prójimo que está tan cerca de ti? Tienes que preguntarte y decir, ¿yo vivo para ellos? ¿Estoy dispuesto para servirlos a ellos? Y esas verdades eran evidentes en el apóstol Pablo. Esas verdades eran evidentes también en los creyentes de Filipos. Era recíproco. Que el Señor nos dé gracia, mis hermanos, para que podamos sentir y ponerlo por obra. Que no solamente tengamos a los creyentes en nuestra mente, sino también en nuestros corazones. En segundo lugar, el apóstol Pablo expresa la fidelidad de los creyentes de Filipos. Versículo 7, la parte B dice, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. En realidad, cuando uno va construyendo, hermanos, y diagramando, graficando la palabra del Señor, y especialmente cuando vemos las cartas de Pablo del griego hacia el español, podemos darnos cuenta que la parte final donde dice todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, esa era la parte que tendría que estar introduciendo. Pero como en griego, hermanos, se escribe cada palabra por el énfasis que quiere darle el autor, entonces esto viene al final. Y la primera parte donde dice mis prisiones, la defensa, la confirmación, por énfasis lo coloca ahí adelante. Entonces, un poquito para entender mejor, tú tienes que darle la vuelta. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio. Más o menos sería así. Y ahí tiene un poco más sentido y tú vas a poder entender mejor. En esta pequeña porción el apóstol Pablo da la razón por qué los tenía Pablo en su corazón a los hermanos de Filipos. Aquí expresa el apóstol Pablo. ¿Y cuál era la razón de esa coinonía que existía entre Pablo y los miembros de Filipos? ¿Y por qué había comunión, coinonía también entre cada hermano, entre los unos y los otros? Y Pablo lo declara una vez más con gratitud, con agradecimiento a Dios, porque todo esto está ligado al versículo 3, donde dice, doy gracias a mi Dios. Y entonces Pablo dice, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y aquí, por la gracia del Señor, también nosotros somos participantes de esa gracia. Ahora vas a comprender por qué Pablo y los hermanos tenían esa actitud. ¿Por qué se podía ver el amor expresado en ellos?
Fue la gracia de Dios que los impulsó. Fue esa gracia del Señor que impulsó a aliviar el dolor allí en la cárcel, en la vida del apóstol Pablo, para que los creyentes de Filipos puedan también cooperar con Pablo en la defensa, en la confirmación, en la propagación del evangelio. Los creyentes que a semejanza de Pablo tienen a los otros creyentes en su corazón, descubrirán que esos hermanos también los tienen en su corazón. Es algo recíproco. Si yo los tengo a los hermanos en mi corazón, podré descubrir también que los hermanos me tienen a mí en su corazón. Por eso podemos decir nosotros que el amor engendra amor. Y ese amor ha sido engendrado por Dios en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Así que las pruebas de Pablo, su prisión, sus cadenas, daban gritos de cómo los amaba a los hermanos de Filipos. Pero también los hermanos de Filipos dieron pruebas de su amor, de su coinonía con el apóstol Pablo. Dieron pruebas de que aquello era realmente verdadero, genuino, real. Y por eso Pablo no duda en decir: todos vosotros sois copartícipes conmigo de la gracia. Aquí simplemente dice hermanos participantes, ¿verdad? Pero en el griego hay una preposición que da la idea de compañía. De ahí copartícipes conmigo de la gracia. Aquí gracia, mis hermanos, es una obra de Dios que da a sus hijos. Es decir, la gracia de Dios operando, o mejor, hermanos, capacitando a cada creyente. ¿Y para qué nos capacita? Para realizar su obra, la buena obra de la que nos ha estado hablando. Cuando hemos estado estudiando Corintios hemos podido advertir también algo semejante a esto. ¿Por qué no vamos a 2 Corintios en el capítulo 8 y tú vas a poder recordar cómo es la gracia del Señor? En 2 Corintios en el capítulo 8 dice la palabra del Señor. Mira, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Miren, la gracia de Dios otra vez operando en la vida, en los creyentes ahora de Macedonia. Así como en los hermanos de Filipos. La gracia de Dios operando. ¿Y qué hizo la gracia de Dios allá en los hermanos de Macedonia? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Es esa misma gracia ahora que está también operando, capacitando a Pablo y a los creyentes de Filipos en relación al evangelio. Muchas veces tal vez nosotros no comprendemos cuando hemos venido decididos para dar una ofrenda a la casa del Señor, de repente 10, 20 bolivianos, pero cuando tú llegas aquí, la gracia del Señor va obrando en ti, te va moviendo tu corazón, y de pronto en vez de dar 10, 20, tú das 50, das 100, das 200 bolivianos. Es la gracia del Señor obrando en tu corazón. Y hemos visto que la gracia del Señor, mis hermanos, nunca queda sin hacer obra en sus hijos. Si los hermanos de Macedonia habían respondido generosamente, no fue una obra que surgió de pronto en ellos. Fue la gracia de Dios obrando en el corazón de ellos. Podemos recordar también nosotros 1 Corintios, el capítulo 15, el versículo 10.
Primera Corintios, el capítulo 15, el verso 10. Ya iba a decir Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero miren lo que dice Pablo: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es posible que en estos días algunos hayan dado más de sí en la actividad que se ha realizado. Es posible que algunos realmente se hayan sacrificado mucho. Yo he estado escuchando ayer, incluso algunos no tuvieron el tiempo como para poder servirse el plato tan sabroso que trajimos. Y de pronto uno puede pensar: bueno, mira, qué bueno que fui. Mira cómo que me sacrifiqué. Pero tenemos que entender que esas obras que uno realiza es por la gracia del Señor obrando en cada uno de nosotros. Es su gracia, mis hermanos, que nos fortalece. Es la gracia del Señor operando en sus hijos. Por eso Pablo va a decir: la gracia de Dios. La gracia de Dios. Repite una y otra vez en sus cartas. Y va a decir: y su gracia no es en vano. En ningún hijo del Señor la gracia del Señor puede estar en pasivo. Siempre la gracia del Señor está obrando en sus hijos, llevándonos a hacer buenas obras. Y aquí vemos a Pablo diciéndoles eso a los hermanos de Filipos. Es la gracia del Señor que nos fortalece. Es la gracia del Señor que nos capacita para su causa y por su causa también. Es su gracia entonces obrando en nuestras vidas para que nosotros podamos seguir anunciando el Evangelio. Es por su gracia, mis hermanos, que podemos ser fieles a Dios. Es por su gracia que podemos ser fieles los unos con los otros. Y eso fue evidente en los creyentes de Filipos. Eso fue una realidad en la vida del apóstol Pablo. Ellos dieron evidencia, mis hermanos, de su participación juntamente con Pablo en todas sus circunstancias. Ahí estaba manifestándose la gracia de Dios. Esa evidencia estaba presente en sus prisiones del apóstol Pablo. Estaba en sus cadenas. Estaba en su defensa. Estaba en la confirmación del Evangelio. Aquí hay algunas palabras que son especiales que utiliza Pablo. Cuando él dice cadenas, se puede traducir también, hermanos, esa palabra como atadura, como prisión, como cárcel. En otras palabras, podríamos decir, la gracia del Señor estuvo ahí en el encarcelamiento del apóstol Pablo. Y no solamente él estaba solo, sino dice: también ustedes han sido copartícipes por medio de la gracia, aunque no estuvieron presentes ahí, pero el corazón de ellos estaba ahí unido, ligado al apóstol Pablo. Y Pablo estaba agradecido a Dios por cada uno de ellos. Y por esa razón Pablo los atesora, los lleva, los tiene en su corazón. Él tiene un recuerdo permanente de cada uno de ellos, de cuán fielmente ellos se mantuvieron a su lado mientras él estaba encarcelado, o mientras él estaba llevando también el Evangelio por diferentes ciudades. Pero no solo eso, sino que también Pablo les dice: ustedes han mostrado también su fidelidad en la apología. Es la palabra en griego, defensa. Y defensa es apología. Y apología se puede traducir como una defensa verbal. Y eso se refiere a la forma, a la manera de responder a aquellos que critican al Evangelio, a aquellos que son enemigos del Evangelio, a aquellos que estaban intentando en ese tiempo de mezclar el Evangelio. Y Pablo les dice: ustedes fueron fieles en la defensa del Evangelio. Y Pablo también fue fiel, mis hermanos, pero también fueron fieles en la consolidación del Evangelio.
en la confirmación del Evangelio. Es decir, mis hermanos, en el establecimiento del mensaje de la cruz. Afirmar en los corazones de los creyentes la fe, la doctrina que habían recibido. Aquí podemos encontrar también nosotros otra enseñanza. No hay duda, hermanos, que el Evangelio derriba adversarios, derriba rivalidades y fortalece a los hijos del Señor. Es su gracia que nos ayuda para llevar a cabo esa obra, mis hermanos. Por la declaración del apóstol Pablo, nosotros podemos decir que ya había comparecido ante las autoridades allá en Roma. Y en esa oportunidad Pablo había testificado de sí mismo como un heraldo del Evangelio. Y tuvo mucho éxito el apóstol Pablo. Y los creyentes de Filipos demostraron su interés por todo lo que Pablo estaba pasando. Ellos estaban orando por su vida. Y no solamente estaban orando, no solamente lo tenían en su mente a Pablo, sino que enviaron a uno de los siervos más amados de la iglesia, a Epafrodito. Y lo enviaron para que atendiera a Pablo en esas circunstancias en las que estaba pasando Pablo. Y este siervo del Señor, Epafrodito, fue también fiel a la causa. Aunque, como hemos visto, no lo hizo por mucho tiempo, pues había caído en una grave enfermedad, casi mortal. Estuvo a punto de morir. Pero nuevamente estaba ahí la gracia del Señor. Así que, mis hermanos, al igual que Pablo y los creyentes de Filipos, tú y yo, por la gracia del Señor, estoy seguro que hemos experimentado algo muy parecido. Y estoy seguro que su gracia, hermanos, la gracia del Señor, seguirá obrando en medio de su pueblo, seguirá obrando en el corazón de sus hijos. Estoy seguro, porque su palabra es fiel. Seamos fieles a nuestro Señor. Y finalmente el versículo 8, Pablo nos ha de decir, allí expresa su añoranza a los creyentes de Filipos y dirá allá: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Ya al concluir en este versículo 8 esta parte, el apóstol Pablo abre su corazón para decirles: Dios me es testigo de cómo yo os amo a ustedes. Y aunque la idea, hermanos, el pensamiento que está arrastrando es del amor, sin embargo, aquí donde está colocado en el versículo 8, donde dice cómo os amo, la palabra amo, en realidad, mis hermanos, es la palabra añoro. Es añoro. Pero dentro del contexto nos damos cuenta que está ligado al amor que Pablo sentía por ellos. Pero la traducción literal es añoro. Por esa razón aquí tenemos que traducirlo como añoranza. Y eso es desear con vehemencia, querer con vehemencia. Incluso, mis hermanos, lleva hacia un amor celoso, pero un celo santo. No de esos celos que destruyen, mis hermanos. Un celo santo en el Señor. Y Pablo, para mostrarles, hermanos, que era real lo que él había mencionado en el versículo 7. Os tengo en el corazón. Lo cual nos está diciendo que él los amaba. Y para que puedan ver que esto no es simplemente una declaración de labios, Pablo coloca como testigo a Dios mismo. Por lo tanto, no hay duda, mis hermanos, que Pablo los llevaba en su mente. Ahí estaban presentes los recuerdos del pasado, de la vida de los hermanos. Pero también ahora podemos ver que ellos estaban en el corazón del apóstol Pablo. Y para que esto quede confirmado, afirmado, garantizado, y no haya dudas del amor de Pablo hacia ellos y de ellos hacia Pablo, este siervo coloca a Dios como testigo. Por eso va a decir Pablo ahí:
porque Dios me es testigo. ¿Puedes entender y comprender lo que está diciendo aquí Pablo? Está diciendo, este testigo que estoy colocando no puede mentir. No puede dar un falso testimonio. Y como el amor de Pablo es real, él no tiene temor de mencionar a Dios como su testigo. Hermano, hermana, ¿puedes hacer tú lo mismo que Pablo? ¿Puedes tú expresar y decir como Pablo? Mirando alrededor a los hermanos, a tus hermanos en la fe. Tú puedes decir como Pablo, los amo genuinamente, los llevo en mi mente y en mi corazón. Y saben de esa realidad. Yo coloco a Dios como mi testigo. ¿Puedes expresar tú lo mismo que el apóstol Pablo? ¿Eres capaz de poner a Dios como tu testigo? Aquí hay otro reto, un desafío de parte del apóstol Pablo para nuestras vidas. Debemos meditar seriamente, hermanos, en la actitud del apóstol Pablo que tuvo en relación a los hermanos. Y ese debe ser el corazón de cada hijo del Señor. Nuestro amor no tiene que ser solamente de palabras, tiene que ser demostrado, mis hermanos, en los hechos, en nuestras acciones, en nuestras reacciones. Ahí es donde tenemos que nosotros manifestar el amor del Señor. Ojalá el Señor nos dé gracia para hacer como Pablo y decir, los amo y Dios es mi testigo. El amor de Pablo era verdadero y por esa razón él declara y dice, os añoro. En vez de os amo, os añoro. Está diciendo, tengo el deseo ferviente de estar nuevamente en medio de ustedes. Ya quiero estar presente con ustedes. Ese es mi anhelo. Y ese deseo va creciendo día a día. Esa es la idea de esta palabra. Y Pablo dice, yo los añoro con el entrañable afecto de Cristo Jesús. ¿Y cómo es ese afecto? ¿Cómo es ese sentimiento? Ese amor del Señor por sus hijos. Es misericordioso, mis hermanos. Es lleno de gracia, es llena de bondad. Y también sus hijos. Tenemos que tener el mismo sentir los unos a los otros. Cuando tú ves la ausencia de tu hermano, ¿puedes sentir lo mismo que el apóstol Pablo? ¿Te desesperas tú? ¿Añoras con vehemencia verlo? Esperas el domingo cuando no está llegando, añoras y te desesperas y dices, ojalá llegara. ¿Vendrá por este lado o llegará por este otro lado? ¿En qué estará llegando este hermano, esta hermana? ¿Es tu anhelo? ¿Tienes ese deseo ferviente por tus hermanos? ¿Añoras? Y no solamente tiene que ser de palabras, mis hermanos. Ojalá que no sea tal vez lo opuesto, ¿verdad? De decir, qué bueno que ya no vienes, hermano. Ya me libré de uno. Ojalá que ese no sea tu pensamiento y tu corazón. Y ese no era el pensamiento de Pablo. Pero una cosa, hermanos, que es importante. Así como la gracia de Dios obra en nosotros. Si hay buenas obras y acciones es por la gracia del Señor. Este no era el amor de Pablo, canalizado a través de Cristo, sino el amor de Cristo canalizado hacia los creyentes de Filipos. Deja que la gracia, hermanos, del Señor obre en ti. Permite que el amor del Señor sea canalizado a través de tu vida. ¿Saben? Nuestro amor humano, nuestro amor que está basado en nuestros sentimientos superficiales, naturales, son un fracaso. Tú puedes decir por un momento, te amo.
Pero al primer conflicto, a la primera adversidad, tú reaccionas de manera negativa. Pero el amor de Dios es diferente. El amor de Dios canalizado a través de tu vida es capaz de poner por obra el capítulo 13 de 1 Corintios. Ese amor. Los recuerdos de su fiel cooperación con Pablo cuando estuvo encarcelado en la prisión. Esos recuerdos que muchas veces cuando Pablo también estaba libre y los hermanos habían cooperado con él, hace que Pablo los añore, hace que él desea nuevamente estar con ellos. Y de ese deseo, dice Pablo, Dios es testigo. Dios es testigo. Ese amor demostrado a los hermanos de Filipos cobra más fuerza cuando recordamos nosotros que Pablo era judío o había nacido como judío y ahora él estaba escribiendo a hombres que eran gentiles. La gracia de Dios, mis hermanos, había destruido el odio que existía entre judíos y gentiles. Ahora todos en el Señor somos uno en Cristo. Podemos haber tenido entre nosotros también tal vez algunas barreras, algunas paredes que nos separaban. Pero cuando venimos al Señor, todo eso es derrumbado. Y nuevamente tiene que fluir el amor del Señor en cada corazón. Recuerden que en el pasado el apóstol Pablo no soportaba a los gentiles. Pero por la gracia de Dios puede decir ahora, los añoro, los busco, pienso en ustedes, los llevo en mi corazón. Ese es el amor del Señor. Los creyentes que manifiestan semejante amor siempre experimentarán gozo en sus vidas. Ambos, el amor y el gozo, vienen como resultado de la presencia, de la gracia de Dios. El amor y el gozo. Además que el amor y el gozo, mis hermanos, son el resultado de la presencia del Espíritu Santo en sus hijos. Por eso Pablo va a decir en Gálatas capítulo 5, el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Miren cómo comienza el apóstol Pablo cuando habla del fruto del Espíritu. Esas dos virtudes siempre irán juntas. Y ese es el amor con que Cristo amó a sus hijos. Y ese es el amor que tiene que existir también entre los hermanos. Ese amor derramado en nuestros corazones tiene que engendrar también amor y tiene que fluir entre hermano y hermana. Ese es el llamado que Pablo nos está haciendo. Los anhelos del apóstol Pablo surgen, brotan del intenso amor con que Cristo ama a los suyos. Y esos son deseos santificados en el amor de Cristo. El amor, mis hermanos, la fidelidad, la añoranza, era algo recíproco entre Pablo y los creyentes de Filipos. Y tú y yo estamos llamados a amarnos los unos a los otros, a ser leales a Dios y a ser leales entre nosotros, a añorarnos el uno al otro, a no solamente tenerlos en la mente, sino a tener a los creyentes en nuestro corazón. Si tal vez hay alguna espina en tu corazón contra algún hermano en esta mañana, al concluir hoy, acércate a él. Exprésale que tú lo amas en el Señor. Y si tienes que pedirle perdón, hazlo. Y verás cómo la gracia del Señor estará obrando en tu vida. Que el Señor nos guíe y nos ayude en ese propósito. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Eres fiel, Señor,
a pesar de nuestra infidelidad. Y gracias porque tú, Señor, has derramado tu amor. Y por ello, Señor, podemos amarnos los unos a los otros. Señor, queremos que en tu iglesia, en tu congregación, pueda existir el mismo sentir que existía, Señor, entre Pablo y los creyentes de Filipos. Un amor recíproco. Una lealtad, Señor, en medio de todas las circunstancias. Y el añorarnos, Señor, fervientemente el uno al otro. Somos una familia, Señor. Somos tu iglesia, Padre. Redimidos por tu gracia. Y por eso te suplicamos, Señor, en esta mañana. Señor, si tal vez en nuestra vida hubo algún conflicto, Señor, que ocasionó una ruptura, Señor, entre nosotros. Entre hermano y hermano, entre hermana y hermana. Padre, que este sea el tiempo y el momento, Señor, de entender que esa no es una actitud correcta delante de ti. Que tu anhelo y tu deseo, Padre, es que podamos amarnos los unos a los otros. Y gracias por la vida del apóstol Pablo, que a pesar de las circunstancias por las que estaba atravesando, Señor, los llevaba en su mente a los hermanos de Filipos. Y no solamente los llevaba en su mente, sino que los llevaba en su corazón. Permite que en este tu cuerpo, tu iglesia, Señor, pueda existir una coinonía verdadera, genuina. Un amor verdadero, Padre, basado en el Evangelio. Y que juntos con gozo, Señor, podamos seguir llevando la obra que tú nos has encomendado. Padre, tal vez algunos vinieron a este lugar con corazones, Señor, tal vez adoloridos, sin paz. Hoy, Padre, al escuchar tu palabra, devuélveles el gozo, Padre eterno. Tráeles nuevamente la paz y la armonía en sus corazones. Que tu pueblo, Señor, pueda comprender la gran obra que tú hiciste allí en la cruz del Calvario. Amor infinito, Señor, que demostraste, Padre, al entregar a tu Hijo. Y ese amor, Señor, que sea el fundamento, Señor, en esta iglesia, para que tu obra pueda seguir siendo extendida. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón. Ayúdanos a amarnos. Permite que tu gracia pueda fluir, Señor, en cada hijo tuyo. Tu gracia no es en vano. Y que este pueblo, Señor, pueda seguir combatiendo por la fe. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te pedimos todo esto. Amén.